esta ocasión les voy a explicar el tema de ley de senos y cosenos. Vamos a empezar describiendo algunos conceptos básicos sobre la ley de senos, y la ley de senos dice lo siguiente: que para empezar estamos trabajando en un triángulo y hay una razón entre las funciones de un ángulo respecto del lado opuesto. Pero bueno, vamos a ilustrarlo aquí. Dice que podemos utilizar letras para describir precisamente los ángulos. Son letras mayúsculas generalmente. La mayoría de las veces podemos utilizar cualquiera otra letra mayúscula, no necesariamente estas. Es la simbología que nosotros utilizamos, y generalmente el lado opuesto a dicho ángulo utilizamos una letra minúscula para describir cualquiera de los lados que se encuentran en ese triángulo. De esta manera, y recurriendo al significado que tiene esta ley de senos, básicamente lo que dice es que existe una relación entre el seno del ángulo y su lado opuesto. Es decir, si es la relación que existe, entonces quiere decir que vamos a utilizar lo mismo con otro y lo mismo con el otro. Entonces, básicamente la ley de senos es esto. Finalmente, y lo importante aquí, es que nosotros podemos elegir, basta con que tengamos alguno de estos casos, es decir, que tengamos el ángulo y su lado opuesto, y de ahí con que tengamos otro lado u otro ángulo, podemos determinar los elementos de geometría restantes, es decir, los ángulos y los lados. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la ley de senos, lo que nosotros tenemos a continuación es una relación que existen básicamente entre los eh, elementos del triángulo. Vamos a simbolizar aquí nuevamente cuál es el lado, cuáles son los valores de los ángulos, las letras que les asignamos y la simbología que utilizamos para describir el lado opuesto a ese ángulo. La regla se escribe muy fácilmente. Dice que es el cuadrado. Si nosotros vamos a calcular un lado, es el cuadrado de ese lado, va a ser igual a, y escribimos los otros dos lados en forma de cuadrado y de suma, menos 2 veces la multiplicación de los mismos lados restantes, y multiplicamos por el coseno del mismo lado opuesto al que iniciamos nuestra fórmula. Es decir, si utilizamos o vamos a determinar A, entonces aquí tendremos que poner simplemente A mayúscula, que sería referente al ángulo opuesto. Esto quiere decir que la información que nosotros debemos tener para poder utilizar esta fórmula es la siguiente. Tenemos lados que están formando el ángulo y el mismo ángulo que está uniendo dichos lados. Es decir, cuando el ángulo A es el vértice, los lados que están formando ese ángulo es el lado B y el lado C, y por lo tanto lo que podemos calcular es el lado opuesto. Es decir, tenemos este lado, tenemos este ángulo y tenemos este lado. Cuando tenemos esos tres datos, podemos utilizar estas fórmulas. Ahora, podemos reescribir básicamente la ecuación ahora con el otro lado. Es decir, si queremos calcular B, entonces utilizamos los otros dos lados en la fórmula y la estructura es exactamente la misma, y terminamos con el lado opuesto al ángulo que queremos calcular, por lo tanto sería B. Ahora, para C es lo mismo, por eso es muy fácil reconocer el patrón, porque lo que tenemos que hacer es simplemente reescribir la misma ecuación, pero simplemente con otros valores. Y si nosotros quisiéramos entonces, por lo tanto, conocer alguno de los ángulos mediante esta metodología, entonces el requisito es que deberíamos conocer los tres lados. Si conocemos los tres lados del triángulo, podemos conocer un ángulo, y conociendo un ángulo podemos utilizar también de forma combinada ley de senos. Pero bueno, vamos a ver algunos ejercicios de práctica
para ver cómo es que se resuelve y cómo se van determinando los elementos de geometría faltantes en cualquier ejemplo. Aquí vamos a resolver, en este caso, los lados opuestos. Una manera muy rápida, simplemente por la regla de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces podríamos calcular el ángulo beta. En este caso, el ángulo beta va a ser igual a restarle 180 la suma de los otros dos ángulos. A final de cuentas se cumple la regla de que si nosotros sumamos los dos ángulos restantes, pues entonces debería tener 180. Entonces, al restar 180 menos la suma de 48 grados más 57 grados, esto me da un ángulo de 75 grados. Entonces ya tenemos los elementos de geometría en relación a los ángulos. Faltaría conocer el lado A y el lado B. Para eso, el requisito es que debiéramos tener al menos un ángulo y su lado opuesto. En este caso, sí los tenemos. Entonces, estas son nuestras incógnitas. Por lo tanto, podemos utilizar el ángulo beta que acabamos de determinar, que es 75, y se escribe lo siguiente. Sería seno de 75 grados sobre 47, que es el lado opuesto, y luego vamos a elegir alguno de los lados que queremos conocer. Puede ser A o puede ser C. Podemos dejar A y utilizamos su ángulo opuesto. Entonces, en este caso tendríamos que escribir seno de 48 grados y abajo escribimos el lado opuesto. Hay que recordar la fórmula que acabamos de describir, es su ángulo respecto de su lado opuesto, el ángulo respecto del lado opuesto. Puede escribirse invertido, a final de cuentas es recíproco. Si escribimos los recíprocos de ambos lados es exactamente lo mismo. Entonces simplemente aplicamos una regla de 3. Esa regla de 3 sería la multiplicación de 47 por seno de 48 grados y esto entre el seno de 75 grados. Y con eso obtenemos el resultante. Quiere decir que nuestra incógnita A, que es uno de los lados que nos falta conocer, sería 36.16 unidades. Y sería hacer lo mismo. Ahora incluso podemos utilizar los mismos datos que ya tenemos, seno de 75 grados sobre 47 sería igual, y ahora usamos el otro ángulo, sería seno de 57 y su ángulo opuesto, que sería la otra incógnita. Entonces el procedimiento es muy parecido, solo que ahora cambian un poco los datos. Dice 47 por seno de 57 grados entre seno de 75 grados. Esto me da un valor de 40.8 unidades. Entonces, estos serían resultados que yo tendría para resolver este triángulo. Generalmente esto es mucho de práctica. Sin embargo, los problemas que generalmente se presentan en un examen o que hay que resolver en cualquier otra situación matemática son enunciados. Vamos a ver otro ejemplo en donde tenemos que identificar cuál es el procedimiento que se sigue, y en este caso se estaría cumpliendo, se puede señalar fácilmente, el criterio de lado, ángulo, lado, y esto quiere decir que vamos a calcular este lado y vamos a utilizar la metodología de ley de cosenos. Para ley de cosenos, entonces, por lo tanto, podríamos decir que queremos conocer el lado B al cuadrado. Esto es igual a 8 unidades al cuadrado más 5 unidades al cuadrado menos 2 veces 8 por 5 por el coseno de 77 grados. Entonces con eso podemos conocer el
el lado b al cuadrado. Vamos a resolverlo. Entonces dice que 8 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 8 por 5 por el coseno de 77 grados me da un valor de 71 unidades. Ahora solo le sacamos raíz para obtener entonces, por lo tanto, el resultado correspondiente. Esto es 8.4 unidades. Ahora, si ya tenemos esta magnitud de 8.4 unidades, lo que podemos hacer es recurrir a una fórmula más simple, que es utilizar la ley de senos. Puede cumplirse la condición también de que podamos utilizar la ley de cosenos, solo que es un poquito más larga. Por eso decidimos usar ley de senos. Ahora dice seno de 77 grados sobre 8.4 es igual a, y vamos a calcular el seno del ángulo C y vamos a utilizar como su lado opuesto, que sería 8. Entonces, lo que vamos a calcular aquí como resultado, o lo que vamos a tener como resultado, es seno de C. Esto sería seno de 77 por, hay que recordar que es una estructura de regla de 3, entre 8.4. Entonces, esto me da que el seno de C es 0.92 o 93 aproximadamente. Lo que sigue ahora simplemente es sacar su arcoseno de ese resultado, que me da un ángulo, el ángulo C, por lo tanto, ya como ángulo sería de 68 grados aproximadamente. Entonces lo que hacemos para conocer el ángulo faltante, que sería equivalente al ángulo A, esto sería restarle a 180 grados la suma de los otros dos ángulos, que sería 77 grados más 68 grados. Y con eso entonces podemos conocer simplemente todos los elementos de geometría de este triángulo. Entonces en este caso, simplemente aplicando o resolviendo la fórmula, nos queda 35 grados. Entonces de esta manera es como podemos utilizar combinación de ley de senos y cosenos para calcular algunos elementos de geometría o para calcular otros. Entonces vamos a ver ahora un ejercicio en donde tenemos que ilustrar primero el propio problema. Dice, cuando el ángulo de elevación del Sol es 64, entonces vamos a hacer una pequeña ilustración diciendo que entonces el ángulo de elevación, en este caso estamos hablando del Sol, dice que sería el ángulo de elevación del Sol es 64 grados. Lo que tenemos ahí es precisamente esos 64 grados. Dice que un poste de teléfono está inclinado un ángulo de 9 grados, alejándose del Sol. Entonces quiere decir que nosotros vamos a tener aproximadamente un poste que va a estar inclinado alejándose del Sol. Entonces, lo que nosotros tenemos es esto. Quiere decir también que aquí tenemos que la vertical no corresponde a la posición del poste. Por lo tanto, este ángulo que se observa aquí, el ángulo interno formado entre la vertical y el poste, es de 9 grados. Y dice que proyecta una sombra de 21 pies, quiere decir que la sombra que nosotros veríamos del poste proyectado en el suelo sería esta sombra, y
estaría correspondiendo a 21 pies. Entonces, lo que sigue ahora, si ya conocemos la magnitud de los ángulos, creo que este ángulo lo podemos deducir muy fácilmente, el que forma el piso con el, el poste sería a 90 grados, le vamos a quitar esos 9 grados por la inclinación y entonces tendríamos un ángulo, este ángulo interno de aquí sería un ángulo de 81 grados. Entonces ya tenemos eh, la distancia la longitud de la sombra y los ángulos. Entonces, para poder calcular entonces la altura del poste, lo que tenemos que hacer es primero determinar este otro ángulo, porque es el que va a ser el ángulo opuesto respecto de la distancia que tenemos en la sombra, o la magnitud de la longitud que tenemos en la sombra. Entonces, quiere decir que para conocer ese ángulo, este ángulo desconocido, tendríamos que restarle a 180 la suma de los otros dos ángulos, que es 64 grados y 81 grados. Y bueno, esta operación, que sería 180 menos 64 más 81, me da como resultado un ángulo de 35 grados. Ahora vamos a establecer nuestra fórmula para poderlo resolver. Sería seno de 35 grados sobre su lado opuesto, que es 21. Esto es igual a seno de 64 grados y opuesto a ese ángulo tenemos entonces la altura, que es la incógnita que nosotros tenemos. Entonces simplemente resolviendo de acuerdo a una regla de 3 establecida, que se ve claramente en la propia fórmula, sería 21 por seno de 64 grados entre seno de 35 grados. Y esto es que la altura del poste tiene una magnitud de 32.9 pies. Este ejercicio, en este caso un paralelogramo, la incógnita es cuál es la distancia que tienen las dos diagonales. Una recibe el nombre de diagonal mayor y la otra de diagonal menor. Básicamente con lo primero que iniciamos es con ilustrar uno de los primeros triángulos, y ese primer triángulo sería utilizando este lado y este ángulo. A final de cuentas, si nosotros tenemos estos datos, podemos calcular una de las primeras diagonales, y entonces quiere decir que nuestra primera diagonal, la diagonal más corta, que podríamos indicarlo incluso como al cuadrado de acuerdo a la fórmula, la diagonal al cuadrado sería la suma del cuadrado del ángulo de uno de los lados más el cuadrado del otro menos 2 veces la multiplicación de ambos por el coseno de 65 grados. De esta manera nos quedaría entonces el cuadrado de una de las primeras diagonales, que sería la diagonal corta. Entonces, calculando, 30 al cuadrado más 70 al cuadrado menos 2 veces 30 por 70 por el coseno de 65 grados. El resultado son 4025 unidades, y sacando la raíz de este resultado, lo que tenemos es 63.4 unidades. Esa es la longitud que tendría entonces, por lo tanto, esa diagonal corta. El otro lado tendríamos que calcularlo, pero para
para esto tendríamos que determinar la magnitud de este ángulo. Este ángulo C tendría que determinarse simplemente, el ángulo C debería determinarse simplemente calculando o restando a 180, porque ese ángulo y el ángulo B son suplementarios dado que son dos rectas paralelas. Entonces le restamos a 180 el 65 y por lo tanto el ángulo C es de 115 grados. Ese ángulo es el que vamos a utilizar para calcular la magnitud de la otra diagonal. Y entonces nos queda que la otra diagonal al cuadrado va a ser igual a 30 más 70 al cuadrado menos 2 veces 30 por 70 por el coseno de 115 grados. Entonces, haciendo este cálculo de 30 al cuadrado más 70 al cuadrado menos 2 veces 30 y 70 por el coseno de 115, esto me da como resultado que esa diagonal al cuadrado es de 7575 unidades, y si le sacamos raíz a esta respuesta, entonces el resultado es que la longitud de esa segunda diagonal o de la diagonal mayor, entonces este vamos a dejarle como diagonal menor y este como diagonal mayor, me quedaría de 87 prácticamente 0 unidades. Y de esta manera entonces hemos resuelto a partir de una figura la incógnita que nos están presentando. En este ejercicio dice que se encuentra un punto P a nivel del suelo. Vamos a nombrar este punto como punto P, y dice que este punto se encuentra a 3 kilómetros de un punto Q. Entonces vamos a nombrar este como punto Q, y de aquí la distancia que existe entre estos puntos es de 3 kilómetros. Dice que un corredor avanza en la dirección 25 norte, 25 grados este. Entonces, respecto del punto Q al punto R tenemos un tercer punto. Vamos a marcar aquí como el punto R y vamos a ilustrar entonces una trayectoria que sigue el corredor, que básicamente es con un ángulo, dice que de 25 grados del norte respecto del este, digo del norte hacia el este y hacia un punto R, y luego de R hacia P, que es básicamente la trayectoria que falta, dice que tiene una avanza igual, no nos dice cuánto, pero avanza del punto R hacia el punto P, y entonces dice que calcule la distancia recorrida, pero en este caso tiene una dirección respecto de la orientación de 70 grados del sur hacia el oeste. Entonces del sur hacia el oeste tendríamos de aquí hacia acá un ángulo de 70 grados. Por lo tanto, simplemente por deducción sabemos que el ángulo, vamos a indicarlo así, tenemos que el ángulo PRQ, es decir, que está formado por esos segmentos PR y RQ en ese orden, lo podríamos obtener mediante la resta de 70 grados menos 25 grados. Y esto porque podemos ver las líneas paralelas, que son las rectas punteadas, que básicamente son direcciones respecto de la orientación norte, sur, este, oeste, y entonces ese ángulo corresponde a 45 grados.
Ya tenemos entonces claramente identificado los elementos de los ángulos. Tal vez el ángulo que nos faltaría sería el ángulo QPR, que básicamente lo obtendríamos por la resta de 180 menos los dos otros ángulos, que sería la suma de 45 grados más 25 grados. Esto me daría que el ángulo QPR tendría una abertura de 110 grados. Ahora, ya con esta información podemos determinar la distancia recorrida, porque la primera distancia recorrida sería el segmento QR y la otra distancia recorrida sería el segmento RP. Si queremos conocer el segmento QR, entonces este sería el lado. Ahora para el ángulo opuesto es el que acabamos de calcular, que sería entonces seno de 110 grados sería igual a, y vamos a usar entonces un ángulo y un lado que conocemos, que sería el lado de 3 kilómetros con el seno de 45 grados. De esta manera conoceríamos entonces el valor del segmento QR por nuevamente nuestra regla de 3, que dice seno de 110 por 3 entre seno de 45, y el resultado serían aproximadamente 4, es 3.99, entonces sería prácticamente 4 kilómetros. Y el otro segmento, que sería el segmento RP o PR, lo mismo, vamos a utilizar su ángulo opuesto, que es el de 25 grados, y luego podemos utilizar la misma información del ejercicio anterior, que sería 3 kilómetros y el seno de 45 grados. La distancia RP sería la multiplicación del seno de 25 grados por 3 kilómetros entre el seno de 45 grados. La respuesta es prácticamente, es 1.79, prácticamente es 1.8 kilómetros. Y como la pregunta es ¿cuál es la distancia recorrida? Entonces la distancia recorrida sería la suma de ambos, y esto sería 5.8 kilómetros. Este es otro ejercicio. Entonces, para aplicar ley de senos y cosenos, vamos a ver uno más. Dice, un poste vertical de 40 pies de alto se encuentra sobre una ladera de 17 grados, un ángulo muy pequeño. Entonces tenemos un poste vertical y este poste tiene una altura de 40 pies. Ahora, respecto de la horizontal, este ángulo formado entre la inclinación de la ladera es de 17 grados. Y nos están preguntando cuál es la longitud mínima de un cable que se encuentra a 72 pies colina abajo desde la base del poste. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer ahora a continuación es obtener este ángulo, y este ángulo, considerando que aquí tenemos nuevamente, o podemos ilustrar nuestra horizontal, quiere decir que entonces tendríamos que sumarle este ángulo que ya lo tenemos abajo, que es el mismo, son ángulos alternos internos,
entonces tendríamos que sumarle a 90 los 17 grados. Entonces el ángulo que vamos a utilizar sería de 90 grados más 17 grados, y esto me da 107 sería 107 grados. Entonces cumplimos con el criterio de poder utilizar aquí ley de cosenos, porque tenemos entonces un lado, un ángulo y un lado, y entonces coincidentemente podemos calcular de manera directa cuál es la longitud del cable. Por lo tanto, escribiendo nuestra fórmula para la longitud del cable al cuadrado, me quedaría 72 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 72 por 40 por el coseno del ángulo formado, que es 107 grados. Entonces, obteniendo este resultado al cuadrado, 72 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 veces 72 por 40 por el coseno de 107. Y el resultado para el lado al cuadrado sería 8468.1. Si a esto le sacamos la raíz, el resultado de la longitud del cable sería 92 pies. Vamos a ver un ejercicio más. Bueno, ya son los ejercicios de tarea. Los ejercicios para práctica hay que determinar nuevamente, como lo hicimos en los anteriores, cuál es el camino que se debe seguir. Hay ejercicios tanto de ley de senos como de ley de cosenos.